Muy buenos días, estudiantes de cuarto año medio del Colegio Santa Rosa. El día de hoy, en nuestra cápsula número 13, comenzamos de alguna forma nuestro quinto proceso evaluativo y, por tanto, una nueva temática también, que es el discurso público. Para ello, como es común, vamos a visualizar un PowerPoint elaborado por todo el Departamento de Lenguaje y Comunicación para trabajar esta temática y desarrollar así los últimos objetivos priorizados por el programa de cuarto año medio, los cuales son el objetivo número 3 y el objetivo número 14. El número 3, ¿cierto?, tiene relación con la producción de textos orales de intención literaria y no literaria, en las cuales ustedes puedan expresar, narrar, exponer y argumentar, utilizando un registro de habla adecuado. Esto lo vamos a hacer a través, ¿cierto?, del insumo del objetivo número 14, que habla sobre la valoración de la escritura como una actividad creativa y reflexiva. Es decir, nosotros a través de estos dos objetivos, ¿cierto? Estos dos objetivos los vamos a desarrollar a través de la escritura de un texto de intención oral, que en este caso es el discurso público. Para ello tenemos que primero conocer algunos conceptos que van a servirnos como insumos para poder desarrollar estos objetivos y producir nuestro discurso. Por lo tanto, lo primero es entender qué es un discurso. Y un discurso, chicos, es un texto oral ya o escrito porque es la producción que luego uno va a desarrollar, ¿cierto?, de forma oral. Bueno, este discurso, ¿cierto?, desarrolla un tema de interés general para un grupo de personas cuya finalidad es convencer o persuadir de una determinada posición a la audiencia. Tenemos que entender que hay distintos tipos de discurso, está el discurso privado y el discurso público. Nosotros nos vamos a enfocar en el último, ¿cierto?, que pertenece a la esfera de lo social, ¿cierto? El emisor se dirige a un colectivo, el cual no necesariamente conoce. Ojo, ya es un grupo de personas al cual el emisor se dirige. El tema tiene que ser de interés público, es decir, de todas las personas que van a ser la audiencia. El mensaje debe explicitar elementos que el emisor puede no conocer, ya que no hay un contexto entre los interlocutores. Es decir, el mensaje que se va a decir en un discurso público puede que el receptor no conozca sobre él. Es por eso que decimos finalmente que la relación entre emisor y receptor es asimétrica. Es distinto en tanto al grado de conocimiento que uno posee sobre el tema. El emisor va a saber mucho más sobre el tema que el receptor porque él fue el que elaboró el discurso y el que lo va a decir. Finalmente, en una instancia pública. Todo discurso tiene una situación de enunciación, la cual tenemos que conocer, porque en el momento en que nosotros producimos discursos públicos, tenemos que tener plenamente identificada la situación de enunciación para que así este texto, este discurso, dé cuenta y logre persuadir y convencer a nuestra audiencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el emisor, ¿cierto?, corresponde a una persona investida de autoridad, es decir, ¿cierto?, que está legitimada por el público, posee una autoridad sobre el tema, ya sea porque conoce mucho sobre él o porque tiene estudios respecto del tema. Es por esta razón que se ve presenciada la asimetría entre emisor y receptor, como dije anteriormente. El receptor en este caso no es una persona, sino que es un público, es un receptor colectivo, el cual se le denomina audiencia. El mensaje corresponderá a todo lo dicho por este emisor, ¿cierto?, por esta autoridad, de acuerdo al tema y al propósito y contexto en el que se vea representado el discurso. Dependiendo del mensaje, dependiendo del emisor, nosotros vamos a poder clasificar también a los discursos, según qué tipo de discurso se ve representado. Bueno, el tema es lo que engloba todo lo dicho en el mensaje, ¿cierto? La temática que se trata en un discurso.
Y la intención comunicativa, de una u otra forma, es el propósito que persigue. Ojo, todo tipo de discurso, los distintos tipos de discursos tienen distintos propósitos, porque van dirigidos a audiencias diferentes, porque la persona que emite el mensaje es una persona distinta. Y bueno, el contexto y circunstancia de enunciación corresponde a la situación concreta en la que se va a emitir el discurso público. Y eso hay que tenerlo muy presente al momento de escribir uno de estos tipos de textos, ya que según el propósito que yo persigo, la temática y el contexto, es que yo voy a tener que adecuar mis palabras, mi lenguaje y también los temas que voy a tratar en él. Todo discurso, como todo texto, tiene una estructura que no es muy distinta a la de todo tipo de texto no literario, compuesta por introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, dentro del discurso público, estas partes adquieren otro nombre, ¿ya? La introducción es denominada exordio o proemio. En esta, ¿cierto? El emisor parte señalando el tema del cual va a tratar, se explicitan, es decir, se comentan ciertos elementos de la situación, es decir, el lugar, la fecha, las personas a las cuales se va a dirigir el emisor en este discurso. Y obviamente se intenta captar la atención de la audiencia. Ya en el desarrollo o exposición del tema o expositio, se desarrolla y se analiza la temática que el emisor busca presentar en el discurso. Y ya en la conclusión, o denominada peroratio, se cierra el tema presentado a través de una síntesis de las ideas más importantes expuestas en el desarrollo, logrando así la persuasión o el convencimiento de la audiencia. Ahora bien, como les comenté, existen distintos tipos de discursos públicos y ellos van a depender del tipo de emisor, el contexto, la temática y la audiencia también a la que va a ir dirigida. El primero de ellos, el cual nos vamos a enfocar en esta cápsula y por supuesto el que vamos a analizar y el que ustedes van a tener que crear, es un discurso ceremonial o conmemorativo. El discurso ceremonial o conmemorativo es un discurso que se pronuncia en situaciones específicas de celebraciones o conmemoraciones de hechos a nivel personal, institucional o gubernamental. Por ejemplo, los discursos de aniversario, de inauguración de eventos, conmemoración de personajes históricos, funerales, matrimonios o discursos de finalización de cuarto año medio, son un ejemplo de este tipo de discurso, dejando en claro que ustedes van a tener que elaborar un discurso ceremonial o conmemorativo relacionado con el término del cuarto año medio, que ustedes, cierto, ya están llegando a esa etapa de su proceso escolar. Sin embargo, vamos a comentar que existen otros tres tipos de discursos que no porque no nos vayamos a enfocar en ello, nosotros no los vamos a comentar. Está el discurso comunitario, que es un discurso que se expone ante una comunidad en particular. Por ejemplo, están los discursos, ¿cierto?, a las juntas de vecinos, están los discursos a padres y apoderados, a trabajadores, a comunidades indígenas. Los emisores en estos casos son representantes. En caso de padres y apoderados puede ser un profesor jefe o el director. En el caso de las juntas de vecinos seguramente, ¿cierto?, es el dirigente, o en los sindicatos están los dirigentes sindicales, etc. También está el discurso político, que es un tipo de discurso al cual nos hemos visto enfrentado mucho, ¿cierto?, este último año, ya que lo hemos visto a través de la televisión. Los discursos políticos son discursos emitidos por una autoridad pública, presidentes, ministros o representantes de la vida política, ¿cierto? En este tipo de discursos se tocan temas relacionados con la nación, los planes y resultados, ¿cierto?, durante la gestión de un gobierno, los proyectos, etc. También están, ¿cierto?, los discursos de las elecciones, son un tipo de discursos públicos, los discursos de elecciones parlamentarias también, los traspasos de mando, los anuncios públicos respecto de
la actualidad frente al COVID, por ejemplo, es un tipo de discurso político. También están los discursos religiosos, que son aquellos que son emitidos por una autoridad religiosa, el Papa o alguna persona, ¿cierto?, que tenga relación con una autoridad religiosa. Puede ser también un pastor, en el caso de la religión evangélica. En este tipo de discursos se ven representados los sermones, las prédicas, los discursos bíblicos, etc. Pues bien, ya habiendo visto entonces los tipos de discursos, que ellos tienen una situación de enunciación y que ustedes van a tener que enfocarse en la creación de un discurso público, vamos a ver cuál es la actividad de esta semana y de la guía número 13. Ojo que esta guía número 13 da paso a la número 14, que es un desarrollo más exhaustivo de lo que ustedes van a tener que hacer en esta guía número 13, y la guía 15 ya se presenta el resultado de lo antes hecho. Por lo tanto, es muy importante que ustedes respondan a este quinto proceso de evaluación de forma completa, que hagan esta guía, la siguiente, y así en la guía número 15, que corresponde a la quinta evaluación, ustedes puedan presentar de forma mucho más simple y habiendo desarrollado el trabajo a lo largo de las semanas anteriores. Bueno, la actividad de la clase, ya de esta semana, corresponde a redactar un discurso conmemorativo o ceremonial de finalización del proceso escolar. ¿Cómo deben hacerlo? Nosotros ahora vamos a ver un ejemplo de un tipo de discurso ceremonial de finalización de cuarto año medio para poder analizarlo y de alguna forma ustedes vean un ejemplo de lo que ustedes deberían de realizar. Ejemplo entonces. Este ejemplo parte con el saludo formal. Esta ya es parte, ¿cierto?, del exordio. Acá se ve representadas las personas a las cuales van dirigidas y también, ¿cierto?, la circunstancia en la cual se pronuncia este discurso. Vemos acá presentados entonces los receptores, ¿cierto?, y el contexto situacional en el que se presenta el discurso. Dice entonces: buenas tardes, director, señor Carlos Troncoso, equipo directivo, profesores y asistentes de la educación, queridos padres, familiares, compañeros y amigos. Ojo que este es un ejemplo, no es textual a lo que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes produzcan su discurso público, tienen que hacerlo con los nombres correspondientes de nuestras autoridades, nuestro señor director y los directores académicos, equipo psicosocial, etc. Sigo entonces con el ejemplo. Nos encontramos reunidos esta bella tarde para celebrar nuestra tan anhelada licenciatura de cuarto año medio, año 2018. Han pasado ya 4 años desde que iniciamos este largo camino. Hemos pasado por altos y bajos, momentos llenos de alegría y tristeza, pero queridos compañeros, estamos cerrando un ciclo, luego de haber dado todo de nosotros. Si nos damos cuenta, acá en el exordio, ¿cierto?, que son estos 2 primeros párrafos, y en el segundo se nos presenta la situación en la que se está dando este discurso, año 2018, una ceremonia de licenciatura, y que se está dirigiendo, ¿cierto?, a todos los estudiantes que finalizaron luego de 4 años su proceso de escolarización. Sigo con la lectura del discurso entonces. No podremos olvidar que algunos nos conocimos desde hace varios años, desde la básica, y otros se han incorporado durante los años. Por tanto, hemos creado vínculos académicos, pero lo más importante, nos hemos aprendido a conocer como personas, con nuestras habilidades y defectos. ¿Cómo olvidar esos paseos de curso? Paseos en donde no solo podíamos aprender de los museos o de las obras teatrales, también aprendíamos sobre la importancia del respeto y de aceptarnos unos a otros como la gran familia que formamos como curso y como miembros de este colegio. Quisiera agradecer por todos estos momentos llenos de risa, por el compañerismo que logramos pasando 8 horas diarias, de lunes a viernes. Por ende, compartimos más con nuestros compañeros que con los amigos. Sabemos de antemano que no ha sido fácil estudiar.
Esto requiere de un gran esfuerzo y muchos de nuestros compañeros se han quedado en el camino, pero esperamos que cumplan también esta meta académica. En este momento, salir de este gran curso significa pasar a independizarnos. Nos damos cuenta de que ya no somos unos niños. Ahora es tiempo de tomar carreras y emprender nuestro futuro, ya que en el siglo XXI es fundamental ser profesional e independiente. Por lo tanto, debemos seguir esforzándonos por conseguir un título. Quiero agradecer a mi familia, así como mis compañeros agradecen a las suyas, puesto que nos han proporcionado con sacrificio lo necesario para nuestros estudios. También agradezco a los distintos profesores que nos han hecho clases a lo largo de estos años, ya que nos brindaron muchas enseñanzas, no solo de estudio, sino enseñanzas de vida. Y por sobre todo, quiero agradecer a nuestra profesora jefe, Susana Maldonado, nuestra querida Susi. Si bien no fuimos un curso ejemplar, ella siempre nos defendió y soportó incomodidades por nosotros. Gracias por estar ahí en nuestros momentos difíciles, por aconsejarnos, apoyarnos y hacernos ver las cosas claramente. Gracias por darnos la oportunidad de conocer parte de su vida y formar parte de ella. Finalizamos el desarrollo, vemos que acá el emisor comenta hitos importantes como lo son los paseos, ¿cierto? De curso, anécdotas vividas, ¿cierto? Con los compañeros, las risas, ¿cierto? Los llantos, el aprender a conocerse, el aprender a respetarse. También vemos que en el desarrollo se emiten agradecimientos, agradecimiento a la familia, agradecimiento al profesor jefe, agradecimiento a todos los profesores que emitieron que vivieron parte, ¿cierto?, del proceso académico. En este ejemplo no está presentado, pero podrían verse también agradecimientos al personal paradocente, que no dejan de ser importantes, ya que son parte de nuestra vida y de nuestro cotidiano cuando somos estudiantes. Y luego, en este discurso, ¿cierto?, vemos la parte final, o peroratio, la conclusión, ¿cierto?, en el cual el emisor ya finaliza el discurso emitiendo lo siguiente. Finalizando, quiero expresar a cada uno de mis compañeros que los quiero y los admiro como son. Los momentos de nuestra vida juntos serán imborrables. Pero recuerden que acabamos de subir un peldaño. Nos queda la escalera entera. Hasta siempre, queridos compañeros. Si vemos este ejemplo y lo analizamos, ¿cierto? Podemos darnos cuenta de que ya está finalizando como comienza, ¿cierto? Con la palabra finalizando, con agradecimientos finales, ¿cierto? Y también una frase motivacional o emotiva, ¿cierto? Vemos una metáfora de lo que es el término del año, del proceso de escolarización, pero por supuesto que siguen muchas más metas personales para cada estudiante. Y así, finalizado el discurso, el ejemplo de un tipo de discurso público, ceremonial o conmemorativo de finalización de cuarto año medio, que es de alguna forma lo que ustedes tienen que hacer. Ya entendiendo lo que es un discurso y más o menos cómo se elabora y se desarrolla tenemos que ver que para la escritura de un texto no es llegar y a realizarlo. Hay que seguir distintos pasos. Y hoy nos vamos a enfocar en la realización del paso número 1 y del paso número 2. Paso número 1 de la escritura, que es planificar y organizar el texto, y el paso número 2, que es la escritura del texto, pero en tanto a un borrador. Texto que obviamente, entendiendo que como es un borrador, puede tener variaciones en el futuro. Para ello, en la guía, lo primero que ustedes tienen que realizar es la planificación del texto, a través de una lluvia de ideas, en donde ustedes tienen que seleccionar y mencionar las personas a las cuales realizará los agradecimientos y por qué les va a agradecer. Profesor jefe, profesores que hayan sido importantes para ustedes, ¿cierto? O al personal paradocente, inspectoras, porteros, auxiliares, etcétera, psicólogos,
asistentes sociales del colegio, etc. Mencionar, ¿cierto?, los hitos, los momentos que marcaron de alguna forma su proceso de escolarización, mencionarlos, ¿cierto?, comentarlos, narrarlos. Y también mencionar alguna frase motivacional o emotiva que usted dirá al término del discurso o también a lo largo de este. Puede presentar más de una frase motivacional, ¿ya? Más de una metáfora, más de una comparación que de alguna forma va a tener y le va a aportar a su discurso el aspecto emotivo, el aspecto poético, ¿ya? Obviamente teniendo en consideración todo esto, que su discurso es un discurso público, que va a ser representado en la ceremonia de licenciatura de cuarto año medio, ¿ya? Por lo tanto, usted también tiene que tener en cuenta que sus destinatarios van a ser toda la comunidad educativa y todos los estudiantes de cuarto año medio. Por lo tanto, la selección de los hitos tienen que ser representativos para usted, pero también para toda la comunidad, en tanto a todos los estudiantes que forman los cuartos años medios. Cabe mencionar que de los discursos que ustedes van a emitir, se van a seleccionar los mejores, ¿cierto?, para ser, ¿cierto?, votados de alguna forma y que puedan ser uno de ellos emitidos en la ceremonia final, que no se sabe todavía cuándo va a ser, pero va a ser, ya se va a realizar. Luego de que usted realiza toda esta lluvia de ideas, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que su discurso es en representación de todos los cuartos años medios, que usted se va a presentar y usted podría eventualmente emitirlo frente a todos sus compañeros, ¿cierto? Tiene que tener en consideración aquello para poder seleccionar los hitos y las personas a las cuales va a agradecer. Si nos fijamos en el ejemplo anterior, el estudiante sí hizo alusión, sí mencionó a su profesor jefe, pero en este caso ustedes tienen que pensar que ustedes se van a licenciar con otros cuartos años medios, por lo tanto sería más significativo agradecer no solamente a su profesor jefe, sino que también a profesores que hayan marcado de alguna forma su proceso académico. O no solamente a sus profesores, también, ¿cierto?, a otras entidades, a otras personas que trabajan en la escuela. Y por supuesto también a las familias que son parte fundamental en sus vidas y en su proceso académico. Luego de que usted ya seleccionó, hizo esta lluvia de ideas y más o menos lo que usted va a exponer dentro de su texto, usted tiene que organizarlo, ¿cierto? Señalando a quién va a partir agradeciendo, por quién va a seguir, ¿cierto? Qué anécdotas va a poner primero y cuáles después, qué frases emotivas o qué figuras retóricas, qué metáforas va a poner a lo largo en el desarrollo del discurso y cuál va a poner al término, ir más o menos dándole forma, ordenando, ¿ya? Cómo va usted a escribir su discurso. Y acá quiero ser enfática en que les recomiendo que partan, ¿cierto?, con la narración de anécdotas o hitos para ya casi al término del desarrollo hacer los agradecimientos. Ya eso les va a facilitar mucho más la redacción de este discurso. Y luego viene el segundo paso, que es la tercera actividad de la guía, que es que ustedes comiencen a escribir su discurso ya aplicando todo lo planificado en el paso número 2. ¿Ya? Acá en la guía van a ver que el saludo ya se los presentamos para que usted no tenga que averiguar los nombres o cargos o ordenarlos de forma jerárquica. Se los damos ya expuestos en la guía para que usted pueda comenzar con la redacción, ¿cierto?, del exordio, del desarrollo y del peroratio de su discurso. Y eso correspondería a la guía número 13. Para dudas o consultas, no duden en enviar correos electrónicos a las profesoras que le realizan la asignatura, le imparten la asignatura de lenguaje y comunicación, o bien visitarnos en nuestro Instagram, lenguaje-cesta rosa. Tengan en consideración, como ya lo dije anteriormente, que esta guía es un insumo que le ayuda a realizar
su quinta evaluación. Por lo tanto, es importante que ustedes planifiquen y escriban su discurso, porque ya la quinta evaluación va a ser la grabación, ¿cierto? Y la entrega final de este discurso, ya habiendo pasado por los otros pasos de la escritura, que van a ser de los cuales nos vamos a enfocar en la próxima guía y en la próxima cápsula. Espero que se encuentren muy bien y que hayan entendido todo, y como ya comenté, cualquier consulta pueden hacerlo a los correos electrónicos. Espero que estén muy bien. Nos vemos en una próxima cápsula o en las clases de esta semana.